Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en nuestra tercera charla acerca del tema de la vulnerabilidad en el liderazgo. Y quedamos de la charla anterior, estábamos hablando del aguijón en la carne o de la espina de Pablo y de cómo él eligió dar el primer paso en esto de mostrar que un líder puede ser fuerte, pero a la vez puede hacerse vulnerable y reconocer sus necesidades, reconocer sus debilidades y eso es una forma también de conectar. Vemos un Pablo más humano, no un superapóstol, sino alguien que la tenía recontra clara, pero a la vez podía admitir sus flaquezas. Termina el pasaje de 2 de Corintios diciendo que 3 veces le rogó Pablo a Jesús que le sacara el aguijón y la respuesta de Dios, que es la que muchas veces citamos o repetimos: bástate mi gracia, o te alcanza con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 3 veces dice que Pablo le pidió a Dios. Quizás, no sé, yo a esta altura le hubiera pedido 300 veces 3, pero dice que para mí esos 3 veces deben haber sido clamores terribles desde lo profundo del corazón, en los que Pablo desde su interior debe haberle clamado a Dios y finalmente Dios le dijo que agárrate, asite de mi gracia y vas a ver que en definitiva el plan es que yo sea más fuerte cuando vos sos débil. También 3 veces Jesús le pidió al Padre en el jardín de Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y bueno, finalmente se hizo la voluntad de Dios. Dios no le quitó el aguijón en la carne a Pablo. Dios no pasó la copa de Jesús, sino que finalmente fue a la cruz, murió, resucitó. Así que muchas veces Dios elige dejar ese aguijón o esa cosa que nos mantiene vulnerables, que nos mantiene dependientes, que nos mantiene humildes, aún en nuestro liderazgo. Y Dios es sabio. Y el propósito, como decíamos la charla anterior, es que terminemos reconciliándonos con el aguijón, porque es el que nos hace humanos. En esta charla quiero hablar un poco acerca de crear una cultura de transparencia. Nosotros como líderes, yo no sé si vos ya estás trabajando en el liderazgo, quizás tenés una célula, un grupo pequeño a cargo, o estás liderando un ministerio, o quizás lideras una congregación o un grupo de congregaciones, o de alguna manera servís a Dios en el liderazgo. Quizás estás en tu fase de preparación o ya estás en tu fase en la que estás desarrollándote. Pero qué bueno que podamos a este punto meditar acerca de estas cosas. ¿Qué clase de líder yo quiero ser? ¿Qué clase de iglesia quiero tener? ¿Cómo quiero que sea mi relación con aquellas personas que trabajan conmigo, con aquellas a quienes yo lidero? Entonces, me parece pertinente meditar acerca de crear una cultura de transparencia. Cuando nosotros no creamos una cultura de transparencia, muchas veces damos lugar a la hipocresía, que es para mí el peor mal que una iglesia puede tener. Tener una relación con aquellos a los que liderás donde empieza a haber ocultamiento, donde la gente no se anima a decirte las cosas que le pasan porque tiene miedo, porque la cultura de la organización o la cultura de tu iglesia o la cultura del grupo al que vos liderás es una cultura que se maneja bajo unos parámetros de lo que debe ser, lo que debe parecer, lo que es correcto, lo que se espera que sea, pero no una cultura, digamos, donde las cosas puedan fluir y ser como verdaderamente son. Y eso depende de nosotros, de qué clase de líderes queremos ser y de cuáles son los términos bajo los cuales nosotros queremos liderar y manejarnos con aquellos a los que lideramos. Queremos tener una cultura de transparencia. Bueno, nosotros tenemos que ser transparentes. Por supuesto que siempre tenemos que hacerlo con sabiduría, no se trata de andar
por todos lados ventilando algunas cosas que hasta pueden llegar a ser perjudiciales, ¿no? Con la sabiduría, con el discernimiento de Dios, saber que hay cosas que necesitan ser dichas, que hay gestos que necesitan ser mostrados, hasta tu postura corporal, de cómo vos te presentás, de cómo vos hablás, de cómo vos sos, que pueda ser alguien que realmente represente quién sos. ¿Sos la misma persona cuando estás en tu casa que cuando estás en la iglesia? ¿Sos la misma persona cuando estás predicando, cuando estás enseñando, cuando estás impartiendo, cuando estás en tu grupo de oración, que el que sos? O hay gente que te conoce de una forma, como decía mi marido los otros días mientras predicaba, tenés un avatar para cuando vas a predicar, tenés otro avatar para cuando vas a liderar y tenés otro avatar para cuando estás en tu casa con tus hijos. Claro, entiendo, es verdad. El lugar donde más distendidos estamos y relajados estamos es en nuestra casa, pero se supone que debiéramos crecer y servir a Dios en comunidad, con otras personas que en esta común humanidad pasan las mismas cosas que nosotros pasamos y está bien no estar bien. Está bien que vos un día puedas decir estoy atravesando una prueba, estoy luchando con esto, pido oración también. Entonces, en esto de la cultura de transparencia, vuelvo al apóstol Pablo que 3 veces le pide al Señor y el Señor le dice, abrázate de mi gracia. Abrázate de mi gracia y él termina diciendo, bueno, entonces de buena gana, gustosamente, voy a aceptar que Dios permite algunas cosas en mi vida, Dios permite algunas debilidades, Dios permite la desmielinización, digamos, que te quedes un poco descubierto o desprotegido de algunas cosas que a la vez te permiten conectar con otros. Entonces, pensando un poco en estos conceptos, también quiero hablar acerca de la vulnerabilidad en el liderazgo, porque tiene 2 componentes. Por un lado está esto de la vulnerabilidad que venimos hablando, pero por otro somos líderes, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver algunos ejemplos bíblicos. Esta semana leía un poco en mis devocionales acerca de David, del rey David, y estaba leyendo concretamente la historia de cuando sucede todo eso de la rebelión de Absalón. Absalón, el hijo de David. Yo creo que a pesar de que David tuvo momentos de mucha vulnerabilidad en su vida, cuando fue perseguido por Saúl, cuando Saúl le tiraba lanzas y lo querían clavar en la pared, cuando tuvo que huir, cuando se tuvo que meter en una cueva, hubo muchos momentos de mucha vulnerabilidad que afortunadamente la Biblia los deja ahí registrados para que nosotros veamos, ¿no? Ese jovencito pastor que fue ungido rey, que lo fueron a sacar de detrás de las ovejas. Creo que nunca se imaginó todas las cosas que iban a pasar en su vida. Y David fue una persona, no por casualidad escribió todos los salmos que escribió. Él tuvo un aguijón, constantemente fue rechazado. Si vos acaso en tu liderazgo te sentiste menospreciado, él fue menospreciado, no lo hicieron automáticamente rey de todo Israel, primero lo hicieron rey de Judá y después de un tiempo lo hicieron rey de Israel. Él fue perseguido, quisieron matarlo. Saúl realmente quería que David desapareciera del mapa, hizo todo lo posible. Pero yo creo que el mayor momento de vulnerabilidad en la vida de David fue cuando su propio hijo, Absalón, le quiere dividir el reino y de hecho sedujo a mucha parte del pueblo para que se rebelaran contra David. Si vos sos pastor, si vos sos líder, alguna vez te habrá pasado de atravesar este momento de que una persona en la que vos confiabas se te rebela y comienza a hacer campaña en tu contra e intenta boicotearte. Creo que ese es un punto de mucha inflexión. Y todo está ahí registrado en la Biblia, pero volviendo a esto de que está la vulnerabilidad y está el liderazgo. Nunca él dejó de ser líder, o sea, no nos estamos refiriendo a la vulnerabilidad como la debilidad que tiene que ver con, si bien David tuvo un momento de vulnerabilidad moral, que fue cuando cayó con Betsabé, que fue horrible, pero está ahí también en la palabra y eso nos hace ver que cualquiera de nosotros puede caer y que el que está firme mire que no caiga.
cualquiera de nosotros, no hay un ungido, no hay una superestrella, que en un momento de su vida todos estamos susceptibles a caer, a fallar moralmente, a pecar, y eso está bien claro, lo deja bien claro la palabra. Pero en esos momentos de tanta debilidad, David nunca perdió el liderazgo. Él se tuvo que ir de Jerusalén, se tuvo que ir a otra ciudad. Mientras él se iba en derrota, hubo alguien, un tal Simei, que lo maldijo, iba caminando al lado de él, maldiciéndolo, insultándolo. David tuvo que soportar muchas cosas y decidió no levantar su mano. Él dijo, quizás Dios lo envió. David abrazó la dificultad, abrazó la humillación, abrazó el rechazo y otras cosas en su liderazgo, pero nunca se bajó del liderazgo. Un líder nunca se puede exponer, y ahora entiendo quizás un poco ese mensaje que fue confuso para mí en una época, cuando me decían la gente no te tiene que ver mal, la gente no te tiene que ver débil, la gente no te tiene que ver llorar. Ahora entiendo que eso no era así, pero sí entiendo que se espera de un líder que fue puesto por Dios, que siempre sea líder. ¿Cuáles son esas características de un liderazgo? Nunca tiene que perder la visión, nunca tiene que exponerse al vituperio de una forma voluntaria, nunca tiene que perder el sentido de hacia dónde vamos, nunca tiene que perder la comunión con el Señor, la visión, que es la que establece por qué ese líder es líder, por qué ese pastor es pastor, por qué ese maestro es maestro, por qué Dios te puso en ese lugar. Y ahí sí estamos en problemas. No estamos en problemas cuando admitimos que no tenemos todas las respuestas, no estamos en problemas cuando decimos esto no lo sé, o cuando incluso tenemos que pararnos públicamente y pedir perdón, o decir me equivoqué en esto. Pero sí estamos en problemas cuando perdemos la comunión con Dios y por tanto perdemos la brújula que nos indica a dónde nosotros tenemos que ir. Entonces, no estamos haciendo apología de la debilidad, porque vos ahora vas a escuchar en este tiempo que se habla mucho de vulnerabilidad, a veces se habla mal, a veces se usa en diferentes contextos y a veces se hace apología de la debilidad. No estamos para hacer apología de la debilidad, Dios quiere que seamos fuertes. Ahora, podemos ser líderes que podemos ser fuertes en nuestra madurez espiritual. Se espera de nosotros y Dios espera de nosotros que obviamente que si estamos liderando seamos fuertes emocionalmente. No estamos hablando de ser personas susceptibles, personas ofendidizas. No somos de la generación de cristal. ¡Ey! Hola. No somos de la generación de cristal, no somos líderes de cristal, somos líderes templados en el yunque de la prueba, de la tribulación, de la espina, del aguijón, pero somos líderes humanos. Entonces, si vamos a hacer apología de la debilidad, entonces estamos cambiando el sentido del liderazgo bíblico. Por último, Jesús, nuestro Señor, nuestro modelo, nuestra referencia. Él experimentó momentos de extrema debilidad, como te hablaba recién acerca de David. Cuando él está principiando su ministerio, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, dice que después de 40 días y 40 noches sin comer, tuvo hambre y ahí en esa debilidad extrema, bueno, ya conocemos la historia, vino el enemigo, vino a tentarlo. Ese fue un momento de mucha debilidad en el ministerio de Jesús. Y al finalizar su ministerio, ya casi a punto de ir a la cruz en Getsemaní, cuando le dijo a Dios, si es posible pasa de mí esta copa, y dice que estaba solo, que todos lo dejaron, que lo abandonaron, que lo traicionaron, que hasta lo negaron, cuando estaba intercediendo ante Dios con tal intensidad que dice que su sudor eran como gotas de sangre, dice el Evangelio de Lucas. Esos son momentos de mucha debilidad y en el liderazgo vamos a pasar esos momentos. Algunas veces van a durar meses, algunas veces van a durar años y algunas veces van a durar siempre. Va a haber ese costado, va a estar ese costado
que me mantiene dependiente de Dios, pero fuerte espiritualmente. Entonces, volviendo al apóstol Pablo, y en este sentido de hablar y de reflexionar, de crear una cultura de transparencia, porque vos sabés que nosotros podemos elegir qué cultura queremos crear en torno a nosotros, en nuestro liderazgo. Nosotros podemos elegir qué modelo de ministerio nosotros queremos tener. Y yo quiero elegir el modelo de Pablo. Pablo le dice a los Corintios, de nuevo en 2 de Corintios 7, entonces es como que Pablo eligió abrir su corazón ahí en esta segunda carta a los Corintios. Dice Pablo, por favor, ábrannos su corazón. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho muy feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Yo no sé a vos, pero a mí me emociona escuchar estas palabras de parte de Pablo, de ese superapóstol que algunos lo llaman, hablando de ábrannos el corazón, díganos, ¿no? Y después cuando habla de las tribulaciones y dice, tienen toda mi confianza. Qué lindo que tu pastor o que tu líder te diga, tenés toda mi confianza, ¿no? Qué lindo poder tener un liderazgo que puede elogiar, que puede dar elogios, que puede recibir elogios. Sabes que muchos de los de mi generación, a veces charlo con algunos consiervos míos, no recibieron elogios o no están acostumbrados a que alguien les diga qué lindo esto, qué bien, y fueron criados hasta para, ¿no? Con esto que se decía antes de que no hay que decirle cosas buenas a la gente porque Satanás los puede tentar con el orgullo. Qué babada más grande esa, ¿no? Qué lindo es poder dar palabras de afirmación, palabras cariñosas, felicitar a alguien, agradecerle por su servicio. Una vez escuché también de un líder que decía, a la gente no hay que agradecerle por su servicio porque lo hace para Dios. Lo hace para Dios, pero muchas veces lo hace para vos como líder. Muchas veces las personas están sirviendo a Dios y también nos están sirviendo a nosotros porque están sirviendo a Dios. Entonces, yo creo que nosotros podemos moldear la cultura, no somos esclavos o presos del modelo de cultura en el cual nosotros crecimos, nosotros podemos elegir. Así que seguramente a esta altura estás pensando en alguien o en algo o en alguna persona que moldeó tu liderazgo, quizás de manera negativa, ¿no? Alguien que sin darse cuenta o de manera inconsciente o porque quizás también viene de una cultura de liderazgo, de un superliderazgo verticalista. Y está bueno pensar en modelos de liderazgo. ¿Cómo quiero yo ser con mi grupo de crecimiento, mi célula, como líder de ministerio? ¿Cuál es la cultura institucional que yo quiero que se maneje? Sacándolo de la Biblia, mirando a este Pablo cálido, tierno, a este Pablo sufrido, que es capaz de decir, los llevo en mi corazón, sufro dolores de parto por ustedes, los quiero, los extraño. Palabras que muchas veces no abundan entre nosotros porque venimos con una cultura de liderazgo poco transparente, poco cálida. Entonces, la reflexión ahora para cerrar es la siguiente. Pensá en esas personas que te moldearon a vos. Pensá en los ejemplos negativos, pero no como una crítica, sino como poder ver que por ahí esas personas o esas personas que fueron tus líderes no tuvieron estas herramientas. Y estas herramientas emocionales. Hoy vos tenés la oportunidad de ser más inteligente espiritualmente y más inteligente emocionalmente y elegir tu perfil de liderazgo y decir, yo quiero tener un liderazgo vulnerable. Quiero ser vulnerable, pero sin dejar de ser líder, sin dejar de ser esa persona que, porque recibe de parte de Dios, puede marcar un camino. Te espero en la próxima porque estas meditaciones creo que están buenísimas. Que Dios te bendiga.